Hola, mi nombre es Karen. Bienvenidos a nuestro primer programa, Mis manos enseñan, tus ojos aprenden. Ahora nos acompañan nuestras compañeras Yulisa y Damaris. Hola, mi nombre es Yulisa. Ahora hablaremos del tema del mundo de las personas sordas, aquí en Santo Domingo. Ahora les presento a mi compañera Damaris. Hola, mi nombre es Damaris. Nosotros los sordos tenemos una seña personal. La mía es Damaris. Yulisa, ¿cuál es tu seña? La mía es Yulisa. ¿Cuál es tu seña? La mía es Karen. Bienvenidos a nuestro primer programa, Mis manos enseñan, tus ojos aprenden. Acompáñennos. Hola, mi nombre es Evelyn. Mi seña es Evelyn. La vida de los jóvenes sordos en Santo Domingo tiene diferentes situaciones. Unas son positivas, donde podemos ver el desarrollo de la comunidad sorda aquí en Santo Domingo. Otras situaciones varían, como el tema de los derechos, comunicación, educación y salud. Veamos cómo están estos temas. ¿Cómo está el tema de los derechos para los jóvenes sordos aquí en Santo Domingo? Bien, el tema del colegio, ok. Antes tuvimos muchas barreras, hasta que pudimos aprender y fuimos dando pasos. Igual oyentes y sordos nos conocimos señas y desarrollamos bien. Pero profesores, es difícil, hay que dar muchos pasos y es muy duro seguir. Igual hay más o menos una igualdad y calidad. Chévere, bien. Y sin olvidarse, cada uno me trae el diccionario. ¿Sí? Mañana vamos a conocer todo el vocabulario que ya está dibujado. Vamos a descubrir el vocabulario que hay ahí dentro de ese dibujo. ¿Sí? Gracias. Gracias, chicos. Bye, bye. Agradable la mañana como agradable la compañía. Ya de ustedes, desde el otro lado del receptor. Gente plena junto a ustedes, día a día. Una pregunta. ¿Cómo está el tema de comunicación para los jóvenes sordos aquí en Santo Domingo? Bueno, creo que como provincia nueva necesitan ir implementándose algunas herramientas para, en esta ocasión, tener una comunicación más efectiva con este grupo de la sociedad tan necesitado. Creo que es muy limitada las oportunidades que se están brindando, así como las herramientas. Pero esperamos, anhelamos que con el progreso, el crecimiento, el desarrollo que va teniendo la ciudad y toda la organización institucional que esto requiere, también se vaya dando el espacio que este grupo tan importante necesita. ¿Cuántos? 3. Haz 4. 4. ¿Ya ves? Así tienes que estudiar matemática. ¿Sí? La Natalie y a la tía. ¿Sí? Ya. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Cómo está el tema de salud para los jóvenes sordos aquí en Santo Domingo? El tema de salud aquí en Santo Domingo, Los Colorados, con lo que se respecta a personas con discapacidad auditiva, está ausente, por lo que
Una persona sorda va a un centro de salud, expresa lo que le duele, lo que siente, y el médico no le entiende, no le comprende. Entonces es muy necesario intérpretes dentro de los centros de salud y en todo ámbito del medio que se encuentre la persona con discapacidad auditiva. Me gustaría que a nivel del gobierno prepare a personas intérpretes para que en todos los lugares que se encuentren las personas con discapacidad auditiva a ellos les vaya excelente y no tengan problemas en la parte emocional y psicológica como personas con pérdida de visión. ¿Cómo está el tema de educación para los jóvenes sordos aquí en Santo Domingo? Yo creo que aquí en Santo Domingo, así como en todo el país, vamos dando pasos, aunque sea lentos, pero hemos empezado en el proceso de dar oportunidades a las personas con discapacidades, en este caso a las personas con discapacidad auditiva. Pues si tú recuerdas, hace 2 años atrás no había bachillerato para personas con discapacidad auditiva, pues ahora ya tenemos ese bachillerato, que hace falta mucho más o muchas más instituciones que también trabajen en esto, también es evidente, pero bueno, por lo menos en una hemos empezado. La vida de muchas personas sordas aquí en Santo Domingo tiene diferentes situaciones, especialmente para nosotros los jóvenes. Nosotros tenemos actitudes positivas para enfrentar esta realidad, pero con más apoyo y capacitación a las familias y el cumplimiento de los derechos para las personas sordas podemos mejorar nuestra vida. Ciertamente que por los hijos uno tiene que luchar. Primero fue en el caso de mi hija que no oye, que es Erika. Fue la voluntad de Dios de enviarme otro hijo especial, en este caso José, con síndrome de Down. He tratado de salir y ayudarlos para que ellos puedan aprender y desenvolverse y desarrollarse por sí mismos. Lo que más hemos visto que puede en su momento crear barreras en la inclusión, mucho más que plata, mucho más que infraestructura, mucho más que medios, es la comprensión humana acerca de un fenómeno con el cual topamos todos los días, pero que no siempre entendemos. Si no hubiese Fe y Alegría, hubieran muchos niños y jóvenes con discapacidades que a lo mejor estuvieran en sus casas y no tendrían una educación. El reto fundamental que tiene la inclusión en Fe y Alegría en el Ecuador y el mundo es un tema de comprensión. Hola Mimo, ¿quieres aprender lengua de señas? Ahora te voy a enseñar a saludar en lengua de señas. Así se dice buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Son saludos en señas de los sordos. Nos vemos el próximo programa. Hola, mi nombre es Micaela, mi seña es Micaela. Ahora les presentamos al personaje del día.
te gusta el baile? Yo quiero bailar, me gusta bailar, siempre practico, quiero seguir. También que los jóvenes apoyen a los sordos, para que puedan aprender y que puedan bailar siempre. ¿Desde cuándo practicas el baile? Yo también practico, desde antes. Hace un año primero veía cómo practicaban, me enseñaban. Ahora se me hace fácil bailar y quiero seguir practicando siempre. ¿Cuál es tu sueño futuro? Yo pienso seguir estudiando. Otra cosa que quiero es seguir la universidad, que le falta a muchos jóvenes. También bailar, trabajar, aprender, enseñar, apoyarnos. Es como un intercambio. También aprender siempre muchas palabras. Nuestros propios derechos se deben cumplir para que tengamos una vida digna. En la Ley de Discapacidades, el Estado ecuatoriano garantiza el derecho a la educación inclusiva para personas con discapacidad. Hola, mi nombre es Anderson. Mi seña, Anderson. Encontrarnos con una familia que tiene un sordo incluido es diferente. Todas las familias pueden aprender muchas cosas. Los invitamos a conocer a la familia de Micaela. ¿Cómo te llevas con tu hermana? Bien, porque a veces siento que siempre nos confunden así porque somos gemelas, nos parecemos mucho y también salimos a jugar, vemos películas, nos entretenemos, pero siempre nos cuidamos entre uno y yo la quiero mucho. ¿Cómo te sientes al tener una hija sorda en la familia? Bueno, me siento muy bien. Fue una experiencia muy dura, muy difícil al inicio, pero poco a poco se fue convirtiendo en una gran oportunidad para poder apoyarle a mi niña en su aprendizaje y en todas las cosas que tienen que ver con su vida. Ahora somos una familia muy feliz y nos sentimos muy contentos de poderle brindar toda la ayuda que necesita. ¿Qué tienen que hacer las familias? Lo más importante es empezar el proceso de aceptación cuando uno como familia, en mi caso como madre, conocí del hecho de que tenía discapacidad mi hija, lo primero fue aceptar esta situación y impulsar para que ella empiece a desarrollar su aprendizaje. Lo más importante en las familias entonces es que le brinden la suficiente atención, el suficiente amor y respaldo para que los niños empiecen a desarrollar su vida de manera positiva. ¿Cómo te llevas con tu familia? Con mi mamá, con mi papá y con toda la familia nos queremos mucho, nos tenemos cariño y nos amamos mucho.
¿Cómo ves a Micaela en el futuro? Bueno, yo espero que mi niña termine sus estudios, termine el bachillerato y después apoyarla para que ingrese a la universidad y pueda cumplir el sueño que ella tiene de estudiar pastelería, porque le gusta mucho lo que tiene que ver con esa profesión. Entonces yo apoyarla en todo sentido para que ella logre ser una profesional. ¿Cómo ves a Micaela en el futuro? Yo le veo a mi hija en un futuro terminado sus estudios, preparándose cada vez más, estudiando en la universidad. Mi hija tiene un sueño de tener una panadería, una pastelería. Y quiere estudiar eso, quiere estudiar y tener su propio negocio. Yo la veo a ella ya profesional, trabajando en lo que le gusta y feliz al lado de su familia, apoyándola todo el tiempo. Así la veo a mí. Gracias por acompañarnos en este programa. Les invitamos a ver nuestro próximo programa, Mis manos enseñan, tus ojos aprenden. Acompáñennos.